que hemos visto aquí. O sea, no le faltó prácticamente nada. Y eso es un dato incuestionable de la realidad. Podríamos decir objetivo, ¿no? Ahora bien, podría haber quienes hayan votado a uno o al otro, podrían decir que efectivamente lo que le pasó a la gente por la cabeza fue eso. O sea, esta deducción que estoy tratando de hacer yo, ¿no? El neoliberalismo fue derrotado en las urnas. ¿Es lo mismo que están pensando, por ejemplo, los que lo votaron? Depende del porcentaje. No en su totalidad de la población. Un sector hecho. Pero yo digo, hay un sector que dice viva el neoliberalismo, ¿no? Yo me identifico con todas esas recetas. Porque me parece que ahí está el problema, ¿no? Esa brecha, esa distancia entre lo que efectivamente es el neoliberalismo y lo que pensamos que representa un gobierno. Me parece que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y muy especialmente porque hubo un porcentaje bastante considerable de votantes y que yo creo que en líneas generales no se están haciendo esta pregunta. O sea, ninguno de ellos tiene la camiseta, no, nunca viene alguien con una camiseta que diga viva el neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, tampoco hay nadie que tenga una camiseta que diga Macri, no existe eso tampoco, digamos, también es... Sí, eso sí. ¿Eh? Eso sí hay. Sí hay, yo nunca vi alguien que vaya por la calle con una remera que diga Macri, no. La cara de Macri con la de Che Guevara. En alguna movilización, específicamente, ¿eh? Alguien que ande por la vida con una remera identificatoria, por supuesto, para la movilización se han preparado. Realmente están blancos con una capucha blanca. Bueno, no, pero hablando en serio, yo creo que esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué se produce esta enorme distancia entre lo que efectivamente ocurre y lo que creemos que ocurre? Es la pregunta de la ideología, es el ABC de la ideología, ¿no? No, hay que ver también si dentro de ese porcentaje la gente está a favor de Macri o en contra de esa cosa. ¿Cómo? Si la gente de que votó a ese modelo está a favor de Macri bueno, o en contra de pero otra tiene mucho que ver con esto, sí, por supuesto. Si votó para evitar algo, lo que ellos consideran un mal mayor, bueno, pero eso nos interpela, ¿no? Porque si eso es así, podríamos decir, bueno, entonces este curso ¿para qué sirve? Efectivamente, digamos, si a la hora de tomar decisiones el peso, digamos, la motivación está puesta en otro lado, y bueno, ¿por qué no trabajamos sobre esa motivación? De todas maneras, yo creo que hay un elemento, un condimento en esos votantes que seguramente están aquí también, ¿no? Claramente, yo no le voy a preguntar a nadie, por supuesto, olvídense, no voy a señalar a nadie con el dedo, pero es muy claro que hay un componente de desinformación. Y ese es un elemento, yo creo que es central, digamos, ¿no? No hay solo una movilización basada en, con esto voy a evitar que vuelvan esos negros de mierda, ¿no? Que por supuesto que es un elemento contundente, sino también estoy efectivamente desinformado, desinformada respecto de todo lo que eso significa, de todo lo que pasó en estos 4 años, ¿no? O sea, de qué manera el blindaje mediático evita que, por ejemplo, se puedan asociar estas políticas con, por ejemplo, la dictadura de Pinochet, el papel que cumplió Martínez Dios en Argentina, la década del 90, me parece que hay una mayor cercanía con la década del 90, inclusive hoy vamos a ver algunos más, y la clase que viene algunos otros más, la cantidad de nombres que se repiten en una instancia y en la otra, ¿no? Hay un montón de funcionarios que han participado activamente, no diría ya la dictadura porque allá lejos y hace tiempo, algunos sí, por supuesto algunos se repiten, pero porque son más grandes, ¿no? Pero claramente en la década del 90 sí, ¿no? Podríamos decir inclusive, ¿quién no? ¿Quién puede decir, no, yo no participé en ese proceso, ninguno
de los actuales funcionarios del gobierno pueden decir, no, yo no tuve nada que ver con eso, en aquel momento yo estaba en la calle haciendo piquetes, ¿no? Por otra parte, ¿quién se lo creería? Pero bueno, arranquemos y después estas cuestiones a lo mejor se van a ir dilucidando, digo, pero más allá de todo este condimento que podemos llamar emocional o afectivo, que es este cóctel de el odio y el miedo, ¿no? Es un cóctel explosivo, ¿no? Cuando se juntan el odio y el miedo es algo terrible, pero también hay un elevado componente de desinformación. En general, porque además cuesta acceder a la información. ¿No? O sea, no es que cualquiera puede en cualquier momento y la información le llueve, ¿no? Claramente no. Y mucho más cuando los medios están en una cruzada para evitar esa información tan necesaria. Y en todo caso, estos cursos, que yo espero que sean multiplicadores, ¿no? Que ustedes se conviertan de alguna manera en voceros, ¿no? de algunas problemáticas que hemos visto aquí. Yo creo que de todas maneras, por eso yo bromeaba, pero me parece que sí, que efectivamente sirven y son indispensables. O sea, hay ciertas informaciones que estaría muy bueno que las manejáramos, que las tengamos al alcance de la mano, ¿no? Como esto que yo les decía, por ejemplo, qué sé yo, una de las tantas discusiones de la década pasada, una de las tantas, fue el tema de los nuevos jubilados, ¿no? Lo vimos la clase pasada, ¿no? Y el hecho de que, bueno, ¿cómo puede ser que yo me jubile y aporté y ahora, con esta gente que está en el gobierno, se jubilen todos los que no aportaron? Bueno, entonces yo les decía que hay, digo, más allá, a ver, que lo que me parece que tiene que primar es el espíritu solidario, ¿no? Y colectivista del sistema jubilatorio, más allá de que eso hay que ponerlo por delante, también es cierto que esos pobres que no pudieron aportar formaban parte de ese 55% de trabajadores no registrados que había en la Argentina y que fueron víctimas de las políticas neoliberales de los 70 y de los 90. Entonces, fíjense, ¿y qué hacemos? ¿Los castigamos doblemente? O sea, no tuvieron la oportunidad de aportar y ahora les decimos, bueno, no queremos integrar el mismo bloque en el que están ustedes y que ustedes se beneficien de lo mismo que nos beneficiamos nosotros. Es algo terrible pensarlo por ahí, ¿no? Pero bueno, tenemos un elemento más, ¿no? Que es que la mayoría de los trabajadores, los pocos que quedaban en los años 90, no estaban registrados y por lo tanto no podían hacer ningún aporte jubilatorio. Ni hablar, por ejemplo, de las amas de casa, ¿no? Estaban absolutamente todas. O sea, el sistema de registro se creó en la década pasada. ¿Cómo iban a hacer para aportar? Bueno, comencemos por lo que nos queda ver, que en realidad es mucho, pero bueno, vamos a ver cómo lo aportamos porque nos quedan 4 clases, incluyendo la de hoy. Yo la clase que viene les voy a ya mandar esta encuesta, cuestionario, para que la vayan pensando. Me la tienen que entregar el último día, o sea que van a tener 3 semanas para completarla, que en realidad más allá va a ser una especie de encuesta, cuestionario, digo, porque además de los datos personales y de cuestiones valorativas sobre el curso, les voy a hacer una pregunta a desarrollar en no más de 15 renglones respecto de los contenidos del curso. Ese es el otro de los requisitos, recuerden, para aprobarlo, además del presentismo, tienen que traer completa esa encuesta, en formato papel y en formato digital. Por eso es tan importante, yo le decía a una compañera recién, agéndenlo que el 21 de noviembre, que termina el curso, no falte nadie. Ese día traten de no enfermarse, ni mucho menos, porque ese día va a ser la fecha de la entrega en formato papel y donde además vamos a hacer una especie de balance general del curso. 21 de noviembre, agéndenselo ahora mismo. A ver,
nos está faltando algo así como lo que podríamos llamar la pata cultural del menemismo, aunque esto parezca una especie de oxímoron, ¿no? Pata cultural. Un sistema justamente de degradación educativa y cultural, como fue el menemato. Pero también es cierto que hay un panorama mundial, ¿no?, en el que esas políticas se insertan. Muchas de estas cosas las hemos visto, pero no está de más repetirlas para que no parezca que esto tan terrible que nos pasó a nosotros en la década del 90 no haya tenido muchísimo que ver con lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, los años 90 son un síntoma claramente de la caída del muro de Berlín, que ocurrió más específicamente en el año 89, y poco tiempo después, en el 91, la implosión del sistema soviético, ¿no? Uno de los dos bloques que, vamos a decir así, eran la vanguardia del mundo, el bloque del este, se desplomó y apareció como el gran vencedor. Obviamente fue el mundo occidental, pero muy especialmente Estados Unidos, ¿no? Y entonces por entonces se comenzaba a hablar de un mundo unipolar, o sea, ya no era bipolar, ¿no?, como la presidenta anterior, sino unipolar, o sea, era un mundo que iba hacia un solo lugar, que era el neoliberalismo, ¿no? No había otra alternativa, no había otra posibilidad, y entonces la idea de pensamiento único, de mundo unipolar, obviamente se imponían, y hubo un acompañamiento de lo que se dio en llamar la filosofía postmoderna, que justamente emerge hacia fines del siglo XX, algunos le pondrán la fecha mediados, bueno, pero concretamente hacia fines del siglo XX hacen eclosión, que justamente hacen una crítica muy, muy dura de lo que ellos consideran que era la modernidad, de los estados-nación, de los grandes relatos, del marxismo, obviamente, de los estados de bienestar, del keynesianismo, e inauguran, en términos filosóficos, toda una serie de conceptos que, digo, más allá de sus sanas intenciones, se terminan dando la mano con las recetas del neoliberalismo. Fíjense, las propuestas, o sea, si estamos haciendo una crítica de todo lo que supuestamente es duro y es rígido, y que tiene que ver con la firmeza de las convicciones, la ideología, el gran relato, la contraparte de todo eso es la flexibilidad, ¿no?, la desregulación. Hay un concepto inclusive que inaugura uno de los autores, que es el más interesante de todos, que es Gilles Deleuze, que es el de desterritorialización, el de apertura, obviamente, ¿no? Todos estos conceptos que la filosofía posmoderna utiliza para cuestionar la rigidez del mundo occidental, de esas convicciones filosóficas, políticas del mundo occidental, en definitiva terminan, repito, más allá de las intenciones de estos buenos señores, haciéndole el juego claramente al neoliberalismo, porque digo, hay una estrecha coincidencia, A ver, lo que ellos llaman la apertura o la diseminación o la deconstrucción perfectamente pueden ser asociadas con la idea de lo que para el neoliberalismo es la apertura comercial, o la apertura importadora. La idea de descentralización filosófica del sujeto claramente se corresponde con la descentralización del Estado. No en vano, en los años 90, por ejemplo, la economía y la salud se descentralizaron, o sea, hubo un Estado que le entregó a las provincias, cada una arréglese como pueda, el manejo de la salud y de la educación, ¿no? Y si no tienen plata para financiar la educación, y bueno,
que cierren las escuelas, que echen a los docentes, ¿qué problema hay? ¿No? Si una cosa no funciona, cada provincia se arreglará como puede. La idea de la desterritorialización tiene que ver con la globalización, claramente, ¿no? La destrucción de los estados-nación y la hegemonía, yo diría el dominio, de una idea global que en definitiva termina beneficiando al mercado financiero, ¿no? Allí donde no hay estados, allí donde no hay, cuando digo no hay estados, allí donde no hay controles, efectivamente los capitales entran y salen a su antojo. Bueno, efectivamente, eso que se dio a llamar la bicicleta financiera, de alguna manera fue la expresión más contundente de este proceso que en Argentina se inicia en los años 70, o sea, no hubo que esperar a los 90 para la bicicleta financiera, ¿no? Y por lo general la fórmula es siempre la misma, ¿no? Tasas altas, altas tasas de interés y falta de controles. Recuérdenlo siempre esto, ¿no? Allí donde se ofrecen tasas altas, ahí va a haber capital. Ahora, si ese capital no le ponemos ningún control para que entre y salga cuando quiera, ¿qué es lo que va a pasar? El capital, ¿qué va a hacer? Va a cambiar sus dólares, los inversores extranjeros lo van a pasar a pesos, los pesos, obviamente, van a cotizar a una tasa altísima y luego de que se obtuvieron los beneficios de esas tasas tan elevadas, nuevamente pasaje a dólares y correspondiente fuga. Entonces, la apertura, la flexibilización, la descentralización y todos estos conceptos y eslóganes, en realidad, que yo lo digo siempre esto, todos suenan lindos. Todos suenan lindos y la mayoría empieza por la palabra liber, o sea, liberalización, mercado libre, sin hacerle propaganda a la marca. Bueno, pero tiene que ver con esto, ¿no? El libre mercado acá no se pagan impuestos, nuestros empleados están en negro, ¿no? Hace poco hubo justamente no sé si ustedes saben, ¿no? Una exigencia, digamos, del gremio bancario para que los empleados de Mercado Libre sean bancarizados, o sea, blanqueados, ¿no? Claramente. Igual fue el fiscal de mesa. Sí. Bueno, se reunió primero con Macri, después lo fue. A ver, esto es parte del folclore de esta gente que no tiene la más mínima condición más que hacer negocios, ¿no? Obviamente. Pero digo, bueno, lo cierto es que toda esa constelación del pensamiento, muy especialmente europeo y en segundo lugar norteamericano, efectivamente tuvo un efecto absolutamente demoledor, ¿no? Fundamentalmente en los años 90. Hay muchas cosas. Bueno, la idea, por ejemplo, de llamar a la evasión fiscal paraísos fiscales, ¿no? O sea, hasta eso, utilizan una palabra que suena lindo, es un paraíso. ¿Quién va a estar en contra, ¿no? de algo paradisíaco? Y en realidad lo que están diciendo es que evaden la guita y se la llevan a Panamá y no pagan impuestos. Y ellos lo llaman paraíso, ¿no? Por eso alguien lo bautizó a eso, lo corrigió esa concepción y lo bautizó como guarida fiscal, ¿no? Eso es una guarida, es un refugio, no es un paraíso, ¿no? Paraíso para vos, que sos el portador de esa guita. Ahora, para nosotros, que no vemos reflejado eso en los impuestos que debía pagar el capital, claramente no hay ningún paraíso, todo lo contrario, ¿no? Es dinero que se va, es dinero que se fuga. Bueno, por eso digo, pero nosotros tenemos la obligación de rebautizar todo esto. Porque, repito, el problema que tenemos es que suenan lindo y todas las palabras que a nosotros nos benefician suenan feas. Como por ejemplo, control, retenciones. O sea, algo que para nosotros es beneficioso, suena mal. O sea, se apropiaron de todos los términos lindos y los pusieron a jugar a su favor. Esto hay que reconocer que fueron muy ingeniosos, ¿no? Y jugaron con la palabra libertad, ¿no?
La palabra libertad la van a encontrar repetida ya como prefijo, ya como sufijo, en cada uno de estos conceptos. Todo supone una cierta liberalización. ¿Quién puede estar en contra de eso? Viva la libertad, ¿no? Solo que esas libertades siempre son libertades económicas. Siempre. O sea, son libertades de hacer negocios. Son libertades de negocio. Y entonces ya no suena tan lindo, ¿no? Porque por suerte la palabra negocio todavía no tiene una connotación positiva, ¿no? Aunque ellos se constituyen a sí mismos como una comunidad de negocios, ¿no? En época de las privatizaciones, por ejemplo, recuerdan, nunca está de más que lo recordemos, porque además fueron una de las más grandes estafas de la historia de nuestro país, esa triangulación entre los bancos, los inversores extranjeros y el capital local, ¿no? Que se formaban, integraban y ellos mismos lo asumían como tal, una comunidad de negocios, ¿no? Y entonces venían con los papelitos de la deuda, que decían 100, y aquí el Banco Central decía, muy bien, ingresaron 100 papelitos de $100, ¿no? Mientras que los acababan de comprar 50, 60, 65, recién venían de comprarlos a ese precio porque ese era el valor de mercado que tenían esos papeles, ¿no? Y no sé si ustedes saben, pero bueno, a medida que aumenta el riesgo país, ¿no? Esos papeles se desvalorizan, porque recuerden que ¿qué indica el riesgo país? Otro curro tremendo, ¿no? De las consultoras. Indica la posibilidad que tiene un país de pagar su deuda, ¿no? Entonces, si me calificaron con un riesgo de país alto, obviamente los inversores no van a confiar en mí. Un Sí. pequeño comentario de esto de las retenciones. Bueno, no sé si leíste, se enteraron ustedes en Fernández Díaz, que advertía que si suben las retenciones y los impuestos, esto va a ser como un Chile al revés, donde se van a rebelar los ricos contra los pobres. Bueno, ya lo han hecho, ¿no? En el año 2008 ya lo hicieron. Le digo, es lamentable, el cuidado de los pobres, que los ricos también vamos a... Es una cosa... Bueno, no sé si recuerdan, 2008, el famoso lockout patronal, donde los medios consideran que estaba muy bien cortar las rutas, desabastecer. Sí, Bueno, ya hubo. En las PASO, cuando ganó la fórmula de Fernando Fernández en las PASO, vi mucha gente publicando, era un video que se ve que se había hecho viral, como diciendo las supuestas propuestas de Alberto si ganaba, y una de ellas decía, por ejemplo, que el campo iba a sufrir las consecuencias. Yo digo, pero si vos vivís en Lanús, o sea, sos vecino mío, o sea, ¿qué te afecta? Pero Bueno, mucha gente... Pero lograron imponer esa idea, ¿no? De que todos somos el campo. Aparte, a vos no llega nada de eso, o sea, efectivamente que era lo que nosotros hablamos. Pero miren, a ver, pensemos si ustedes quieren en este tiempo, ¿no? Porque ciertamente está muy claro que no vamos a llegar a ver la actualidad. No vamos a llegar. Entonces lo que podemos hacer es que cada cosa que nos dispara algo que tiene que ver con la actualidad, aprovechémosla y discutámosla. ¿Cuál era tu pregunta? Ya la perdí para decirles esto. ¿Estamos con las retenciones? Claro, ella hizo el comentario ese de las retenciones y yo le sumé que no solo fue en el 2008, sino que ahora se había hecho viral ese video. Ah, bueno, me parece que ya sé por dónde va. Por la duda, ¿qué es una retención? Por las dudas, aunque lo hayamos visto, no importa. Hay que reafirmar algunos conceptos. Una retención es un impuesto que en realidad, salvo en tiempos de la convertibilidad, ¿no? A ver, donde la cosa está 1 a 1, vos decís, bueno, si yo ahí le cobro un impuesto, salvo momentos de buenas cosechas, bueno, eso puede generar algún inconveniente a un mediano productor, supongamos. En época de 1 a 1, que fue el único momento donde no se cobró retenciones, en definitiva, retenciones 0. Ahora bien, si yo devalúo la moneda, lo que estoy haciendo es instrumentar una política decidida a beneficiar a los exportadores.
Porque, a ver, por las dudas, los exportadores cobran en caso que esté el peso devaluado, es muchísimo más. ¿Se entiende, no? Esto es algo sencillo. Pero además de que yo los estoy beneficiando con la devaluación, lo que ha pasado, y ahora sí me acuerdo de lo que quería decir, a partir del año 2016, fue que, punto uno, no sé si ustedes recuerdan que la primera medida de este gobierno fue una tremenda devaluación de un 50%. El dólar pasó de 10 pesos a 15. ¿Está bien? Tremenda devaluación que por supuesto se trasladó a los precios. Esa fue la primera medida. Le pagaron a los buitres y devaluaron. Por lo tanto, yo ya premié como nunca a los exportadores, porque sus dólares se revalorizaron por la devaluación del peso. Sí, el otro, ¿no? Hola. Bueno, por lo tanto, podríamos decir, ya les di un premio. Ustedes sigan exportando, total, ganaron el 50% más en un pase de magia. Pero fíjense, lo que hizo el gobierno vamos a llamarlo ya el gobierno anterior, ¿no? De alguna manera, fue dos cosas más, además de ese premio. Punto uno, le bajó las retenciones. O sea, bajó el impuesto a la exportación, muy especialmente la exportación de soja. Pero además, y esto es lo más grave todavía, permitió que esos dólares que recibían los exportadores como consecuencia de la venta de sus granos no tuvieran que liquidarlos en el país. No pasan por el Banco Central. No pasaron por el Banco Central. O sea, les daban primero 5 años, después 10 y después 0. O sea, hagan lo que quieran con los dólares nuestros. O sea, 3 premios en uno recibieron. Los exportadores no es que reciben billetes de dólar. Los liquidan. No, reciben billetes de dólar. Sí, China le dice, acá están los dólares correspondientes a las tantas toneladas de soja. Yo tengo dólares. ¿Qué hago con lo que hacía antes con los dólares? Y yo tenía que venir al Banco Central y cambiarlo por pesos. Por lo tanto, en el Banco Central ingresaban dólares. Y eso me permitía mantener la cotización de la moneda. Lo que hacen todos los países del mundo. Bueno, no. Acá tuvieron una tremenda devaluación, se le bajaron las retenciones y para colmo se les permitió que hicieran lo que quisieran con los dólares. Claro, después cómo no se iba a disparar el precio del dólar como se disparó, si lo que escaseaban eran dólares. Claramente. ¿Se entiende esto? Es muy difícil, ¿no? La gente que votó a este gobierno, ¿sabe que votó a favor de esto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Sabe que votó a favor de que los exportadores puedan hacer lo que quieran con sus dólares? Le bajamos las retenciones, le devaluamos la moneda, o sea, premiamos, ¿saben a quién? 10, 20, 30 pools de siembra en realidad, que ni siquiera son los productores del campo. No son los productores del campo, son pools de siembra, que en realidad son fideicomisos, donde distintos inversores ponen dinero que nadie sabe ni quiénes son. Nadie sabe quiénes son. La mayoría son extranjeros además. La mayoría de esa composición. Los pools de siembra nacieron justamente en los años 90. Se constituyeron como tales en los años 90. En el momento en que en realidad el único remedio de los pobres productores fue alquilar su tierra. Entonces, los productores, la famosa Federación Agraria, constituida por pequeños y medianos empresarios, productores en este caso, como ya no les rendía efectivamente lo que producían, tuvieron que alquilar su campo. O sea, se convirtieron en arrendatarios. ¿A quiénes le arrendaban los campos? A los pools de siembra, que tenían millones y millones de hectáreas a su disposición, ¿no? Bueno, durante la década pasada, esos pools de siembra tuvieron por lo menos que pagar retenciones y que ingresar sus dólares en tiempo y en forma al Banco Central. Si total, la moneda estaba devaluada y entonces recibían efectivamente un beneficio por la vía de la devaluación. Bueno, lo que hizo, vamos a llamarlo el gobierno actual, digo, para que se entienda, fue, por eso digo, 3 premios en uno. Devaluación del 50%, no obligación de liquidar sus dólares en el Banco Central y baja de la retención. Por eso yo, sí, ahí te doy la palabra. Yo siempre digo, gobernar
es decidir cómo se distribuye la riqueza. O sea, de algún lado sale la riqueza y va hacia otro lado. Porque el correlato de todo esto que estoy contando, y ya te doy la palabra, es que la inflación y el tarifazo hicieron que perdamos el poder adquisitivo de nuestro salario. O sea, el 99% de los argentinos financió al 1%. El 99% a través de nuestra precarización laboral financiamos al 1%. Esa es una decisión del gobierno. Por eso yo pregunto, ¿saben qué votaron los que votaron este gobierno? ¿Saben que nuestro salario, me voy a extender un poquitito ya que estamos porque no vamos a llegar, perdió entre un 20 y un 25% del poder adquisitivo durante estos 4 años? ¿Saben que eso además fue una operación sistemática para que perdamos ese poder adquisitivo? ¿Por qué? Porque eso que nosotros perdimos, por eso digo, está mal hablar de crisis, lo que nosotros perdemos, alguien lo gana. No es que eso se evapora en la nada. Claro, que estamos todos en crisis, bueno, claro, entonces vos también estás en crisis. No, ellos no están, en todo lo contrario. Generaron ganancias siderales que pagamos nosotros, con la desocupación, con el incremento de la pobreza y con la precarización salarial. O sea, hubo un gobierno que decidió una transferencia de recursos, pero en sentido absolutamente inverso. De los que menos tienen a los que más. ¿Que eso fue un error? No. Fue una decisión política, como todas las decisiones de política económica, son decisiones políticas. Por eso yo me hago esa pregunta, ¿no? Y tendríamos que hacérnosla. ¿Quiénes lo votaron? ¿Hicieron esta evaluación? ¿Sabían que lo que estaban decidiendo era una mayor transferencia de recursos desde nuestros bolsillos hacia los bolsillos del 1%? Dale. El tema de las retenciones. Se utiliza, digamos, cualquier gobierno utiliza la retención para 2 motivos. Si es de la parte de industria, es para generar competitividad con la industria local, y si es de la parte de los alimentos, lo que genera es bajar el precio de los alimentos para que nuestro sueldo rinda. Correcto. Al bajar las retenciones, ¿qué hicieron? Hacen gastar más, nosotros consumir más en alimentos nuestro poder adquisitivo y no destinarlo a otros tipos. Totalmente, de gastos. pero me la dejaste servida para explicar cómo funciona eso, por las dudas. A ver, otra de las razones que tienen las retenciones es la siguiente. Supónganse, yo soy exportador de trigo, formo parte, integro un pool de siembra que me dedico a la exportación de trigo. Si yo no tengo retenciones, si el gobierno no me aplica retenciones, ¿qué quiere decir? Que me va a convenir vender mi trigo en el mercado externo. ¿Está bien? Porque no tengo retenciones para hacerlo. Ahora bien, yo, exportador de trigo, ¿para qué quiero abastecer el mercado interno? Si alguien, mejor dicho, si hay demanda interna de trigo, hablemos del pan concretamente. Ustedes no sé si saben cuánto aumentó la bolsa de pan en los últimos 4 años. Bueno, tiene que ver estrictamente con esto. O sea, si yo no tengo ningún control estatal, llámese retenciones, voy a pagar por el pan el precio internacional, que el que le dan a los exportadores de trigo sus compradores, ¿no? Entonces el trigo tiene un precio internacional, no sé, por decir cualquier cosa, o $1 la tonelada, cualquier barbaridad, o $1 el kilo, si ustedes quieren. Entonces, por lo tanto, el kilo de pan en Argentina va a valer $1. ¿Se entiende esto? Entonces, el segundo elemento beneficioso para la mayoría de las retenciones es que automáticamente hacen bajar el precio de los alimentos, que es lo que Argentina exporta. Argentina las pelotas. Le exportan 20 tipos, en realidad. Digo, eso también está mal. Eso también es una operación ideológica. Argentina exporta soja. No. La exportan los pools de siembra, no Argentina. Argentina no exporta nada. Porque eso que exportan tiene dueño. Y la única manera que Argentina se beneficia es, 1, si les cobro un impuesto por exportar, 2, si los obligo a liquidar los dólares acá. Entonces ahí sí, es Argentina. Ahí. Mientras tanto, si yo le digo, hacé con tus dólares lo que quieras, y yo te banco, yo te financio, yo te devalúo para que vos te beneficies, ¿qué Argentina?
Pero además usan los puertos que son argentinos. No, no solo, usan el clima que es argentino, usan las políticas económicas, como por ejemplo la devaluación, que es una decisión económica, usan las rutas que ¿quién construye las rutas? El Estado a través de la recaudación. ¿Y por qué recauda el Estado? Y porque cobra retenciones, entre otras cosas. Digo, todo cierra, absolutamente todo, pero hay que conocerlo, esto. Y cuando digo hay que conocerlo, no porque sea difícil, es algo así tan sencillo como parece. Lo que pasa es que parece tan sencillo que decimos, no, debe ser un poco más complicado. No, es tan sencillo como parece. Entonces, estas son las razones por las cuales el 1% de los vivillos se llevaron lo que producimos el 99% de los argentinos. Y ni hablar del tarifazo, por ejemplo, ¿no? Lo que se llevaron las energéticas. Bueno, podíamos seguir por esa vía, es absolutamente interminable. Miren, hay un cálculo que hizo un economista muy interesante llamado Carlos Heller, que solamente en el primer año de gobierno, o sea, en el año 2016, solo en un año de gobierno, 16.500 millones de dólares, escuchen bien esto, 16.500 millones de dólares salieron de nuestros bolsillos y fueron a parar al bolsillo del 1% de los argentinos. Solo en un año de gobierno. No quiero ni pensar lo que habrá ocurrido en 4. Gobernar es decidir cómo se distribuye el ingreso. Eso es gobernar. Y ahí no hay errores. Son decisiones, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero son decisiones de gobierno. La devaluación es una decisión de gobierno. El tarifazo es una decisión de gobierno. Son decisiones. No controlar los precios es una decisión política. Lo libero. Viva la libertad. Bueno, sigamos con los 90, pero ya que estamos, digo, hagamos siempre esta incursión en la actualidad. Otro de los, llamémoslo, procesos culturales menos interesantes de los 90 fue que hubo una enorme despolitización. O sea, hubo un combate directo contra la política y contra todo aquello que se relacionara con la política. O sea, hubo una especie de espectacularización de la política, punto tal que eso lo llamaban videopolítica, ¿no? En realidad, la política, o mejor dicho, eso, transcurría en los medios. Entonces, en los medios y en las revistas de moda, era el jet set, por donde desfilaban los funcionarios, ni hablar del presidente de la nación, aparte en este tiempo que era tremendamente frívolo y farandulero, efectivamente habían trasladado allí, a un set de televisión, habían trasladado a la política, porque en realidad los que hacíamos política, o los que nos organizábamos sindicalmente, o los que protestábamos, se nos decía siempre que nos habíamos quedado en el 45. O sea, ¿qué significa que se quedaron en el 45? Una frase muy escuchada en los 90. No se adecuaron a estos nuevos tiempos. Ustedes no saben nada de la posmodernidad, de la desregulación, de la globalización, de la cultura mediática. Efectivamente siguen pensando con una mentalidad que se quedó en el tiempo. No se decía el presidente, no se subieron al tren de la historia. Y los que no se suben al tren de la historia, bueno, quedan como marginales, ¿no? Efectivamente. El tren. El tren. Claro, porque mientras decía esto, cerraban los ramales, ¿no? Como vimos en la clase del pasado. Bueno, pero no iba a haber no se iba a viajar por la estratosfera. ¿Para qué necesitamos trenes? Es cierto, bueno, pero se ve que estuvo demorado y terminamos manejándonos a través de camiones, que es infinitamente más caro que el servicio ferroviario, ¿no? El servicio de carreteras es infinitamente más caro y ahí al neoliberalismo le salió un grano, ¿no? Que son los camioneros. O sea, fue obviamente un grano inconsciente, ¿no? Ahora fíjense esta paradoja, ¿no? Lo que ocurrió en los 90, digo, producto de muchísimos factores, pero fundamentalmente porque una de las cuestiones sobre las que más hicieron blanco fue en la despolitización, o sea, repito, en la espectacularización de la discusión política,
Uno de los factores es que se abandona la calle, efectivamente, o sea, la calle y la plaza, si ustedes quieren, el espacio público deja de ser un lugar de discusión y es reemplazada la calle, o sea, si ustedes quieren, lo público, por el dominio del hogar. O sea, la televisión por cable, en los 90 estoy hablando, ocupa un lugar absolutamente determinante, la cultura del zapping, ¿no? O sea, lo que antes podíamos asociar con una protesta callejera, ¿no?, o una manifestación en la plaza pública, ahora se privatiza, queda reducido al ámbito del hogar, y el ámbito del hogar es un ámbito absolutamente individual. Y fíjense la paradoja, ¿no? Porque entonces, ciertos sectores, muy especialmente las clases medias, ¿no?, en este tiempo abandonaron la calle, mientras que los sectores marginados, ¿no?, lo que tuvieron que hacer, que se incrementaban obviamente, no sé si la clase pasada les di algún dato, si no, háganme acordar que se los de hoy. Digo, mientras que los marginados lo que tenían que hacer para sobrevivir era ganar la calle. O sea, era salir a la calle a buscar una limosna, un divertimento, no sé, lo que sea, el sustento, obviamente, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, pues digo, qué paradoja, ¿no? Ciertos sectores, aún pasándola muy mal, porque la verdad que la clase media fue una de las principales perjudicadas, y muy especialmente, ahora vamos a ver si es que llegamos, por el gobierno de la Rúa, más aún todavía que durante el menemato. Sin embargo, esa clase media prefirió refugiarse en la intimidad del hogar, abandonó la calle, mientras que los sectores populares, marginados de todo este modelo, obviamente tuvieron que salir a ganársela, ¿eh? Entonces la calle se convirtió en ese lugar. Y fíjense, ¿y entonces qué proliferaron en este momento como contrapartida de esta explosión de la marginalidad? ¿Dónde se refugió? Vamos a hablar de la clase media todavía alta, ¿no? ¿A dónde se refugiaron? ¿Qué se puso de moda? Los country, los barrios privados, obviamente. Eso que hoy conocemos como barrio privado fue un invento de los años 90. Para poder escapar de la marginalidad, o sea, del pibe con gorrito, de los Brian que me venían a afanar, supuestamente, y entonces me construyo la casa en un barrio privado. Me liquido los últimos ahorros que tengo porque necesito seguridad. Seguridad. ¿Seguridad contra quién? Y obviamente, contra la marginación, ¿no? Contra la marginación que alimentaba el mismo sistema a partir del cual yo construía, digamos, mi relación en el mundo absolutamente privado. Bueno, y desde ese mundo privado, justamente, otra de las cosas que se pierden es la solidaridad social. Entonces, ¿cómo nos va a extrañar que los habitantes del barrio privado estén enojados con la inclusión previsional, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos va a extrañar que digan, yo aporté toda la vida, me hice mi casita en este barrio privado y ahora me encuentro con que cualquiera se puede jubilar? Ya no, ¿no? Antes era esto. A ver, entonces decía otra de las grandes paradojas, ¿no?, de la globalización, ¿no? Porque por un lado globaliza, o sea, por un lado flexibiliza, ¿no? Los capitales entran y salen, por supuesto siempre van a donde pueden hacer negocio los capitales, ¿no? Porque tontos no son. Entonces van allí donde pueden hacer negocio. Pero pueden entrar y salir de una manera absolutamente flexible. Y sin embargo, la contracara de esto es el refugio privado. Es el muro, ¿eh?, es el country, es el barrio privado, o sea, es la separación, ¿no? Y esto es una absoluta paradoja, ¿no? Porque el pensamiento filosófico político de los años 90 alentaba justamente la desregulación, la flexibilidad, la mundialización, el culto al mercado global, ¿no? Efectivamente, pero al mismo tiempo se refugiaba contra aquellos que habían perdido durante ese tiempo, que eran obviamente además las mayorías, ¿no?
Yo les contaba, creo que la clase pasada, para hacer un cálculo muy sencillo, que en aquel tiempo, vieron que yo ahora hablo del 99 y el 1, ¿no? Y les puedo asegurar que esto es un dato absolutamente riguroso, ¿no? Ese 1 hoy está formado por los bancos, las mineras, las petroleras, las energéticas y los exportadores. 1% de la Argentina. Bueno, en los 90, como esto recién empezaba, los que financiaron al 20% más rico de la población fueron el otro 80%. La decisión del gobierno de entonces fue que un 80% financiara el bienestar de unos 20%. Pero como el capital tiende a concentrarse cada vez más, digo, no en Argentina, ¿no? En el mundo entero, hoy esa relación es de 99 a 1. O sea, en la Argentina actual, el 99% perdió. Perdió, se achicaron los ingresos de casi todos los deciles menos de el primero. Perdimos todos, ¿no? Perdió la mayoría, perdió Arcor perdió. Tuvo 3 balances negativos, 2 fueron en este tiempo, uno fue en el 2001 y los otros 2 fueron en estos 4 años. Por primera vez en la historia de Arcor, Arcor es una de las más grandes empresas de la Argentina. Se perdieron también. Todas las automovileras. ¿Cómo? Todas las automotrices. Sí, no, bueno, puse el ejemplo de Arcor porque es absolutamente representativo lo de Arcor. Perdieron todos los sectores, salvo estos que le nombré, que son los únicos que ganaron, repito. Capaz que con el 1% estoy exagerando, capaz que es menos que el 1%. Capaz que es menos. En Chile, por ejemplo, ya que estamos, ¿saben cuántos son? 4 familias. 0,1% de la población. El 0,1% de los chilenos, escuchen bien este dato, el 0,1% de los chilenos acumula la riqueza equivalente al 60%. O sea, se lleva el 60% de la riqueza. El 0,1%, 4 familias. Esa es la distribución de la riqueza. Por eso Chile, ¿no? Por eso el estallido, claramente. Mira el modelo del neoliberalismo. Mira, bueno, muy bueno el ejemplo, porque aquí hemos visto que además Chile fue la prueba piloto. La prueba piloto, no en América Latina, en el mundo, con Pinochet y Milton Friedman. No se olviden de esto, No se olviden que los neoliberales dijeron desde los años 30 que era necesario o una crisis o una dictadura para que sus recetas fueran aceptadas. No se equivocaron, por lo menos no se equivocaron hasta ahora, ¿no? Porque ahora ya no fueron más necesarias la dictadura. Ahora podríamos decir, Friedman, actualizate, ¿no? Ni grandes crisis ni dictaduras. Ahora los neoliberales se imponen por los votos. Por eso digo, este tiene que ser un gran cuestionamiento de nuestra parte. Esos que votan neoliberalismo, ¿son absolutamente conscientes que están votando por estas políticas? Y yo, repito, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cuántos pueden ser de ese 40%? ¿Un 1? ¿Un 2? ¿Un 10? ¿Un 10? No. Lo demás es antiperonismo. No sé de que hay que están diciendo prefiero comer polenta antes de votar al otro. Bueno, pero eso es lo que está diciendo acá el compañero, digamos. No están enamorados de estas políticas. Una cosa es prefiero comer polenta antes que, y otra cosa es vivan estas recetas, ¿no? Viva el ajuste perpetuo, ¿no? Cavallo decía, bueno, en realidad podemos endeudarnos a perpetuidad, decía Cavallo, porque siempre va a haber algún inversor interesado en comprar títulos. Bueno, acá nos hemos endeudado a 100 años. Una cosa inédita, somos pioneros. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho Me falta 97. algo así, pero falta poco, sí. Igual también, Quizás lo veamos, ¿no? igual también hay que analizar que no solo es el 40, sino que hay gente que también votó a Asper y Gómez Centurión. Bueno, acá poquito. Bueno, Sí. pero eso también incluye parte de pensamiento. Bueno, pero ese es un voto más ideologizado. Ahí podríamos decir, ven, ahí sí hay una decisión de yo quiero esto. ¡Viva el neoliberalismo! Ahí está. Ahí nos ponemos la camiseta. Porque Macri Arancelemos la universidad pública. ¿No? Lo digo en un debate, lo dijo Asper en un debate. Macri dentro de todo se cuida.
pero estos dos lo ponen así, es más, usó la palabra, no me acuerdo si fue Centurión o Espero, usó la palabra liberal. Entonces, yo creo que la gente que lo votó a ellos está con la bandera liberal. No sé si tanto Macri, pero... Bueno, pero fíjense, ahí se entendería porque es una expresión absolutamente minoritaria. Entonces, ahí se entendería, ¿no? O sea, ¿quién puede elegir estas políticas si no participa de ese 1%? Igual, justo ayer, por ser una de las materias, una compañera mía fiscalizó en la Perera, en Quilmes, que es un barrio muy humilde, o sea, muy marginal, y había fiscalizado también en las PASO, y en las PASO a estas elecciones. Ya va, ¿eh? Tengo que atender a alguna. Yo también fiscalicé lo mismo en San Martín. A ella le llamó la atención porque dice, Ah. es un barrio que no llevan los colectivos. O sea, no es que pertenecen a ese porcentaje. Y tres personas para cada uno en ese barrio es un montón de gente, digamos, y en una sola mesa. Así que... Bueno, pero ahí además, ¿ves? Hablando de esto que estamos viendo, el tema de la seguridad y la mano dura, ¿no? Ahí puede ser que primen ese tipo de cosas mucho más que las recetas neoliberales, ¿no? Un tipo que tiene como eslogan prácticamente que va a acabar con la delincuencia, lo que te está diciendo lo voy a matar a todos, ¿no? En definitiva. ¿Y cuánta gente dice eso? Y el ¿no? Pichetto en estos 2 meses cuando Bueno, vamos a volar la dijo que iba a hacer estallar una villa. así que- fueron a buscar eso No. y le salió. Lo peor es que le salió. Algo se llevaron. Bueno, sigamos un poquito, ¿no? Interrúmpame todas las veces que lo crean necesario, porque en definitiva, si hay algo que nos interesa es pensar la actualidad, ¿no? Lo que pasa es que estas cuestiones nos sirven mucho para pensar la actualidad. Pero digo, hablando de yo hoy estaba tratando de pensar, vamos a llamarlo así a grandes rasgos, el componente cultural de los 90, ¿no? O sea, y efectivamente este giro de lo público a lo privado, de el almacén al shopping, de la calle a la casa, ¿no? De la discusión política al espectáculo televisivo, ¿no? O a las revistas caras. Las revistas caras de entonces, La pizza y champán. claro, pizza con champán, ¿no? Las revistas caras de entonces desfilaban todas las semanas algún funcionario del gobierno que le encantaba mostrar, ostentar la riqueza, ¿no? Porque esto también lo veíamos, ¿no? Algunas de las clases pasadas, esta diferencia entre la hipocresía moderna y la obscenidad postmoderna, si ustedes quieren, o el cinismo, ¿no? Efectivamente, el hipócrita, recuerden esto, es aquel que oculta, ¿no? Como decía recién, bueno, Macri no puede decir muchas cosas, entonces obviamente las oculta, pero las piensa, pero no las puede decir porque, bueno, en un debate público probablemente no le jueguen a su favor. Esa es la figura del hipócrita, ¿no? La figura del cínico es el que te muestra, efectivamente, mirar lo rico que soy, porque además en los 90 la riqueza se convirtió en una virtud. O sea, estaba bueno ser rico, estaba bueno tener una Ferrari, estaba bueno ir al programa de Tinelli o a la revista Caras a mostrar mi mansión de fin de semana. Estaba bien visto eso, se había generado un sentido común a partir del cual eso no estaba mal visto, porque además esta gente no perdía elecciones. Menem ganó todas las elecciones donde se presentó, todas, absolutamente todas, inclusive en el 2003. Bueno, 2003, ¿cuál es la última? Y ganó. Sí ganó en el 2003, che. Ah, la última, pensé que decían no. Sí, ganó todas las elecciones en las que se presentó. Bueno, y estas cosas que estamos tratando de ver, obviamente explican, ¿no? Ese triunfo, porque tampoco era que en los 90 había gente con la camiseta del neoliberalismo, ¿no? Diciendo viva el mercado global. No era eso en todo caso, pero sí determinadas figuras, determinados que caían simpáticos, ¿no? Pero, ojo, también la campaña se puede pagar en cuotas. Votame para terminar la Bueno, cuota. fue
Absolutamente. Bueno, el tema, yo lo decíamos la clase pasada, ¿no? El tema de la estabilidad monetaria, inclusive en Argentina llegó a haber deflación. Deflación, o sea, en un año, que no me acuerdo cuál fue, los precios bajaron un 2%. En el año. Una inflación del menos 2% anual. Claro, imagínense, para los argentinos acostumbrados a este ritmo hiperinflacionario, eso era un motivo de expectativa, de esperanza, de comprar en cuotas la cafetera, ¿no? Sí, eso claramente influyó. El tema era que esa burbuja ya sabíamos que en algún momento se iba a desplomar, ¿no? Por las razones que hemos visto en la clase pasada, pero no importa, las comentamos, es que nuestra economía, que debe ser la número, no sé, 50 del mundo, no se puede equiparar con la 1, que es Estados Unidos. O sea, nuestra productividad no puede estar en sentido 1 a 1 con Estados Unidos. Porque en algún momento esa burbuja se cae. Y efectivamente se cayó cuando el endeudamiento llegó a tal punto que nadie nos prestó. Y por lo tanto, si no estaban los dólares en el Banco Central para bancar el excedente de pesos que había circulando, obviamente la convertibilidad estallaba. Pero a pesar del estallido, increíblemente, ya que voy por esta vía, el sucesor de Menem decidió mantener la convertibilidad. A pesar del rotundo fracaso del modelo, efectivamente, así le fue, ¿no? Pero el sucesor de Menem, de la Rúa, año 99, elecciones, ¿quién era? Chacho Álvarez, mismo. De la Rúa, la fórmula de la Rúa, Chacho Álvarez vencen a la fórmula dual de Palito Ortega. Fíjense hasta qué punto la cultura espectáculo había triunfado, que había que ir a buscar cantantes populares para integrar fórmula. No fue el único, por supuesto. Roberto Palito fue gobernador. Fue gobernador de Tucumán, obviamente. Caballo también se había candidateado. Caballo también, sí, creo que con Gustavo Vélez. También hay que recordarlo, eso, mal que nos pese. Y también, obviamente, otro de los candidatos estrellas del espectáculo fue Scioli, ¿no? Que fue un invento de Menem, ¿no? Director de turismo, ¿no? Vamos recordando todas esas cosas, vamos atando cabos, es interesante. Después yo digo, ojo con los nombres, ¿no? Ojo con pensar que los nombres cambiaron y que esta es una derecha moderna, ¿no? No, absolutamente no. No, pero a esto se me ocurrió hacer este vaivén en este mundo absolutamente mediatizado, ¿no? En el que además, no está de más aclarar que uno de los grupos que más creció durante este tiempo fue el Grupo Clarín, ¿no? Grupo Clarín, digo, no porque fueran los más ricos de la Argentina, ¿no? En ese sentido, no porque estuvieran en la escala más alta de Forbes, de la revista Forbes, sino porque su situación mediática les daba un poder de fuego absolutamente demoledor, ¿no? Inclusive hay muchísimas declaraciones del propio de la Rúa, donde él reconoce, ¿no? Que efectivamente el grupo tiene tal poder que, bueno, los funcionarios que él iba eligiendo de alguna manera respondían a lo que decía Marcelo Bonelli en su columna de la mañana de TN, ¿no? Y por eso, ¿no? Ya que estamos haciendo el salto, por eso cuando la situación social estaba cada vez peor, efectivamente a De la Rúa, no a él, obviamente, se le ocurrió llamar nuevamente a Domingo Cavallo, ¿no? El padre del corralito, ¿no? Bueno, por eso digo, miren, a ver, creo que Cavallo es el nombre más representativo del neoliberalismo, ¿no? El más representativo. Y voy a repetir esto, ¿no? Primero porque en el año 1982, plena dictadura, 1982, fue el director del Banco Central. Y desde el Banco Central lo que operó fue la estatización de la deuda privada. Creo que lo tengo por acá. Sí, miren qué cosa. Miren qué bueno tener esos documentos. Entre las 70 empresas
¿Qué significa estatización de la deuda privada? Por las dudas, La ¿no? deuda privada la pagan. Los privados, al igual que el Estado, en un tiempo de endeudamiento, se endeudan, ¿no? Piden créditos, efectivamente. Pero claro, el dólar aumenta, ¿no? Entonces, no están en condiciones, pobrecitos, de pagar esos créditos. Entonces, bueno, primero se implementaron, antes de la resolución de la estatización, hubo tantos otros intentos de participar conjuntamente con ellos, hasta que hubo un decreto, que no me acuerdo que está por acá, bueno, no importa, tampoco el número del decreto importa 3 pitos, pero a través de ese decreto se estatiza la deuda privada. O sea, todos los argentinos nos hicimos cargo de la deuda de 70 empresas, entre ellas a la cabeza Sogma y Sebel. No sé si les suena. ¿Les suena? Hay que cansarse de repetir esto, ¿eh? Hay que cansarse de repetir. Sogma, Sebel, Grupo Macri, todavía estamos pagando su deuda. Y esto no termina acá. No termina acá, porque la clase que viene, si es que llegamos, vamos a ver el gobierno de Duhalde y la especificación asimétrica, que fue prácticamente una estatización de la deuda privada. O sea, no termina acá. Seguimos pagando deuda privada. Le seguimos pagando a estos grupos que se enriquecieron a costa nuestra. ¿Eh? No, no es que son pymes, justamente son grupos que No, tienen una mira. deuda millonaria. Les leo, ya que estamos, ya que dijo muy bien la compañera, no son pymes. Asindar, Loma Negra, de Amalita Fortabat, Pérez Compán, Techín, IBM, Ford, Banco Río, Citibank, Banco Francés, Superville, CB. Estos señores son las más grandes empresas y bancos de la Argentina. A ellos les estamos pagando la deuda. Quizás todavía la estamos pagando, porque no sé si ustedes saben que durante los gobiernos de Menem y de la Rúa hubo primero el plan Brady, después vino el blindaje financiero y después el megacanje. ¿Escucharon hablar de estas cosas espantosas? Bueno, ¿en qué consistían esos planes? En refinanciar los intereses de la deuda a cambio de un interés muchísimo mayor. Por ejemplo, para que se den una idea, el último de estos curros fue el megacanje. ¿Quiénes instrumentaron el megacanje durante el gobierno de la Rúa? Gobierno de la Rúa. El ministro de Economía era Cavallo. Y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. ¿Le suena? Grábenselo bien en la cabeza. Federico Sturzenegger. Búsquenlo, googleenlo. Ocupó un lugar importante en el Banco Central hace unos poquitos años también. Estuvieron procesados porque los intereses de la deuda de este curro se incrementaron un 63%. En un pase mágico, en el que además los bancos se benefician simplemente, como yo les decía, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada, la CFJP? ¿No? Que automáticamente se quedaba con un 3,5% de nuestro sueldo. Bueno, cuando hay un canje de la deuda, los bancos, que son los que tienen los papeles, participan, y por el solo hecho de participar y de bancarizar la operación, automáticamente se llevan un porcentaje elevadísimo, ¿no? Hubo un alto, no me acuerdo ahora, pero lo tengo acá, por acá anotado, pero va a ser difícil buscarlo, un alto ejecutivo de un banco norteamericano que también estuvo procesado junto con Cavallo y Sturzenegger, a quienes, por supuesto, hace muy poco tiempo, la justicia sobreselló. Ahora, mientras la justicia lo sobreselló, nosotros seguimos pagando esa deuda. Bueno, genial. No, pero a esto me quería referir para hacer queda poco. Una comparación entre estos inicios de una mediatización universal en todos los sentidos. Cuando digo mediación me refiero a todo, no solamente, no estoy hablando de los grandes medios, sino que las mismas relaciones humanas, ¿no?, pierden el contacto directo y se mediatizan, se virtualizan, si ustedes quieren. Los 90 fueron un campo propicio para esa virtualización en el mundo, por eso digo, los argentinos inventamos bastante poco, fuimos pioneros en muchas cosas espantosas durante todos estos últimos años,
pero no inventamos nada, ¿no? Por supuesto que la virtualización no fue una idea nuestra, ni mucho menos, sino de las tecnologías digitales, que además comenzaron a hacer sus avances en aquel tiempo. Pero fíjense, digo, hago esta comparación que me resultó absolutamente interesante. En los años 20, con esto quizás voy terminando por hoy, ¿no? En los años 20, un filósofo alemán llamado Walter Benjamin escribió un texto maravilloso que se llama La obra de arte en la obra de la, vamos a decirlo rápidamente, reproducción técnica. En realidad no era ese el nombre, pero yo lo voy a hacer. Reproductibilidad. Bueno. Entonces, ¿qué decía Benjamin? ¿Qué estaba observando Benjamin? La emergencia del cine. Del cine y de la fotografía. El cine es sus primeros pasos, ¿no? La fotografía ya había comenzado a expandirse y obviamente luego dio lugar a la cámara cinematográfica. Bueno, él que estaba observando, que era testigo de ese proceso, él comparaba al teatro con el cine, ¿no? Entonces decía, bueno, en el teatro existe una relación directa entre el autor y su público, ¿no? O sea, el teatro conserva, vamos a decirlo así, esa autenticidad, esa originalidad que le da la relación no mediata. En cambio, dice Benjamin, con el cine, el actor no se relaciona con el público, sino con una cámara. Y además puede repetir las escenas al infinito tantas veces como el director lo crea necesario. Pero siempre ese vínculo es un vínculo de mediación. No estamos haciendo un juicio de valor porque sería ir en contra del avance científico. No ese es el tema. El que sí es el tema es que cada vez la sociedad se mediatiza más. Y se me ocurrió, esto sí se me ocurrió a mí, para pensar, ¿no? Estos grados de mediación, ¿no? O de virtualización, si ustedes quieren. Me acordé de Benjamin porque es muy común, pido disculpas, no quiero herir ninguna sensibilidad, pero es muy común ver a quienes se fotografían fotografiándose. No sé si se entiende esto que quiero decir. Cuando no sé, como perfil, si ustedes quieren, una fotografía en la que están mirando un celular. O quizás fotografiándose. Fíjense hasta dónde llega la mediación, ¿no? Donde efectivamente ya ni siquiera hay una mediación entre el sujeto y la cámara, sino que hay una doble mediación. O sea, hay una mediación mediada. En la foto aparece alguien sacándose una foto. ¿No? ¿O no? ¿Nadie se sacó una foto así? Por eso digo, no quiero herir ninguna sensibilidad. Bueno, pero ¿a dónde voy con todo esto? A cómo, efectivamente, el neoliberalismo y las políticas y los dispositivos neoliberales se apropiaron a su favor, claramente, ya no solo de la filosofía postmoderna, sino de los aparatos digitales, ¿no? Y lo hicieron jugar allí, porque efectivamente, cuantas más mediaciones existen entre nosotros y el mundo, menos comprensible se nos torna el mundo, ¿no? O sea, el mundo se nos aparece mediado por una pantalla y entonces, ¿cuándo podemos acceder a un dato? ¿No? Si nuestro insumo informativo, yo no sé si ustedes saben, que el 85% de la gente que se informa, 85% de la gente que se informa a través de la red social. O sea, ni siquiera a través de un diario digital o un portal de noticias. No, es en la red donde se informa. Y con esto sí sé que voy a herir susceptibilidades porque imagino que muchos de ustedes y los más jóvenes también se informarán de ese modo. Ahora, el problema es que toda esa basura que está circulando ahí está hiper recontramediada. Y por lo tanto, de eso es imposible sacar nada en limpio. Digo esto para empezar a pensar, ¿no? Esto que hablábamos al principio, ¿no? Si efectivamente quienes hayan votado
gobiernos ultra neoliberales, ¿no?, lo han hecho efectivamente informados de cuáles son las políticas que inevitablemente se iban a aplicar, ¿no? Existen tales, ya te digo ahora, existen tales mediaciones entre nosotros y el mundo, es que ya no tenemos forma de acceder a los datos, no lo podemos saber, no está a nuestro alcance, o sea, nos tendríamos que dedicar a investigar para poder averiguarlo. Surgió hace poco en Facebook, sobre todo por el tema de las elecciones, una foto de la Villa 31 urbanizada. Entonces yo cuando veo esa foto digo, bueno, voy a chequear a ver si efectivamente la Villa 31 se urbanizó. No, esa foto era de un proyecto de urbanización que aparte, ese proyecto de urbanización va a ser para negocios inmobiliarios. Y la gente compartiendo, uy, lo que hizo este gobierno, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, así hay que vivir. Y después, por suerte, empezaron a salir memes en contra de eso, diciendo, bueno, se urbanizó Lanús, entonces se veía una playa del Caribe con aguas celestes. ¿Se acuerdan la famosa pileta de la Reta? Ay, sí, está. Bueno, Ni digo, eso. Ese es el colmo. Bueno, ¿no? por ejemplo, asociándolo a eso, en las elecciones, y también asociándolo a la información de las redes sociales, un periodista, ahora no me sale el nombre, pero con cuenta verificada y demás, publicó un video, que seguramente se habrá mandado, de una chica sacando una urna a la calle, con un gendarme de hecho al lado, y dando como todo un sermón, bueno, esto es lo que están intentando hacer, esto va a ser un fraude, tengan cuidado si ganan, obviamente todo en contra de Alberto. Por suerte, hubo un montón de gente, incluso también con cuentas verificadas y demás, que dijeron, esa persona le está llevando a otra para que pueda votar porque no se puede movilizar. Pero si vos veías el video y los comentarios, tendría que ser de no la respuesta, sino del primer video original, era toda la gente diciendo, qué vergüenza, por eso ganan, son un fraude. Y eso queda ahí, o sea, queda en el... Bueno, queda en la red, que es mi fuente informativa. Claro. Si la red es mi fuente informativa, estoy desinformado. Y tampoco vale la réplica de otra cuenta. yo digo, perdón. Igual eso también es complejo porque también a veces las redes funcionan como una herramienta. Yo no creo que nos hubiéramos enterado de lo que estaba pasando en Chile de la misma manera de no ser por las redes sociales. No, para. Son dos cuestiones, nosotros no hemos hablado eso. Yo no estoy diciendo abandonen las redes, eso lo vimos por las dudas, digo, lo estuvimos conversando. Me parece que las tenemos que aprovechar y poner a nuestro favor como grandes herramientas de difusión, no de discusión, porque la discusión es donde ya perdimos de entrada, pero las redes claro que son una herramienta de difusión, por supuesto, ni hablar de todas las revoluciones en Medio Oriente, bueno, y todo eso, etcétera, sí, claro, claramente sí. Pero bueno, yo como ya lo había hablado me quedé tranquilo en ese sentido, digamos, no es una diatriba ante red social, sino efectivamente que si esa es tu único insumo. A ver, nosotros en definitiva, y digo con esto y terminamos, ¿no? Somos el resultado de nuestros insumos informativos, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos lo que pensamos, lo que creemos, aquellos en quienes creemos? ¿De dónde sacamos todo eso? De cómo y dónde y a través de qué medio nos informamos. No hay otra manera. Ahora, si yo me informo exclusivamente a partir de esa cloaca, y bueno, obviamente que voy a estar absolutamente desinformado. Por eso, repito, me parece que el elemento de desinformación también es un elemento a no descuidar, ¿no? Que se conjuga con el odio, con el miedo, con el antiperonismo, con el antipopulismo, se conjuga con muchas otras cosas más. Pero la desinformación ocupa un lugar central, absolutamente central, ¿no? Hoy Twitter sacó un informe que prohibía todo lo que sea campaña política paga dentro de Twitter, que no iba a permitir más el estilo robótico, de rebote, porque esos son todos pagos. Entonces Twitter dijo que no lo va a cobrar, que no lo permitía más. WhatsApp hizo lo mismo. Facebook dijo que no. No, sí, me enteré. Sí. Mientras pagues, No hay ningún problema. La verdad no te interesa. Bueno, el domingo
yo estuve fiscalizando en San Martín, en las cosas también, varias veces. Y muchas personas vinieron y cuando iban a firmar dijeron que no, que ellos tenían sus propias viromes que iban a firmar con esa. Ah, y sí, eso me enteró. Y WhatsApp que corrió, que decía que no firmen con los viromes que les dan porque son unas viromes especiales que después vos podés borrarlo y entonces eso es una ridiculez. Aparte nunca Ahora se viralizó un video también de se ve eso. que nunca estuvieron porque aparte están el presidente, vicepresidente, fiscales, te dan un troquel, estás ahí, está el padrón. La verdad que la gente recibe y manda, ¿no? Son como... Bueno, a mí me llegó un video que obviamente inmediatamente me fui a fijar de dónde venía. Supuestamente era un festival del Día de la Primavera que se había organizado en La Matanza, que lo había organizado Verónica Magario justamente, de striptease enfrente de chicos de escuela. Entonces yo me entro a fijar y era una improvisación que habían hecho unos artistas en Barcelona, que causó revuelo en Barcelona porque fue improvisación, los del ayuntamiento no sabían, qué sé yo. Y se difundió por WhatsApp como si fuera de La Matanza, que estaban incentivando a niños a ver striptease. Hay un audio muy interesante sobre La Matanza, no sé si lo escucharon, de una docente de apellido Trejo, creo, ¿no lo escucharon? Les recomiendo que lo escuchen. A mí me llegó yo que no estoy en las redes sociales, a mí sí me llegó, pero bueno, no sé, la verdad que no sé cómo se podría buscar algo así. Es un audio de una docente, esperen, ya que estoy, porque es muy interesante, para pensar esto que estamos tratando de pensar aquí. A ver, en cuál de los lugares que acá está, acá seguramente lo tengo. Acá está. Laura Tejero. Laura Tejero, docente, vive en Bursaco, digo, porque está, no sé cómo se llama esto, el perfil de algo, es esto. Bueno, y esto viene con un audio, búsquenlo, Laura Tejero, una docente, hablando, que no vive en Bursaco, pero está hablando sobre, no se lo pierdan, para pensar estas motivaciones que nos invitan a